Vamos a hablar con Fernanda Vallejos, la diputada Fernanda Vallejos. Cada vez que nosotros vamos a hacer una entrevista, creo que cualquier periodista va a hacer una entrevista, busca ver si dijo algo últimamente y aparece explosiva grabación de Fernanda Vallejos, lo que se conoció hace un tiempo. Está en línea con nosotros. ¿Qué tal, diputada? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien. ¿Qué ha pasado a partir de aquella grabación? ¿Ha sido raleada? ¿La tiene en una jaula? ¿Cómo es su vida? No, no hay ninguna grabación. Lo que hubo fue un robo de una comunicación, es decir, la comisión de un delito violatorio de la privacidad, nada más que eso. Ujú. Pero digo, políticamente ha impactado. Uno se pregunta qué está pasando al interior del Frente de Todos, ¿no? Tenemos para ahí para escuchar alguna grabación del coro La Roque también al respecto. Es más, podríamos escucharlo ahora y a ver si podemos ampliar el pensamiento en A torno de ver. eso. Mira, sí, a ver, yo creo que al haber conformado un frente, una coalición, un gobierno de coalición, ¿no? Porque en definitiva la composición de una fuerza electoral como se dio en el 2019 rápidamente nos tocó asumir el gobierno en el marco de esa heterogeneidad y vino la pandemia y eso licuó mucho las posibilidades de amalgamiento político y de consolidación del frente, pero yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que apostar a que el Frente de Todos no sea solo una marca electoral, sino que se transforme en una fuerza política que tenga sus instancias de funcionamiento y que logre esa cuestión de ejecutividad que por ahí se dispersó a la hora de construir o reconstruir un frente con sectores que habían estado distanciados del pasado, pero que al reunirse obviamente tienen que tener una respuesta inmediata porque, como decías vos, o sea, las tensiones que tenemos que enfrentar son las mismas que teníamos previo al 2015 y quizás en esta coyuntura estamos un poco menos organizados, tenemos que poder resolver eso, dejar de ser el frente de la parte y ser el frente de todo, o sea que no esté cada uno mirando qué rédito se lleva, lógicamente poder mirar al conjunto de la sociedad y entender que acá nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Fernanda. Sí, lo estaba escuchando al Cuervo, que viene sosteniendo una línea de esas características en diferentes ámbitos y por supuesto que la comparto. Pensaba en estos días que allá por 2019, en aquellos tiempos en los que trabajábamos en la conformación de la famosa unidad, siempre conversábamos y sosteníamos, y así lo hemos sentido, creído y lo seguimos haciendo, que la verdadera unidad es la unidad de la sociedad argentina, del pueblo argentino, de nuestra ciudadanía, y partiendo de ese contexto, en el marco de una coalición, en definitiva, que implica la unión de distintas patas, obviamente con miradas heterogéneas, tal vez no tanto en los objetivos, ¿no? Tal vez es eso el rumbo lo que define los puntos más claros de confluencia, pero sí con diversidad de pronto, por ejemplo, en los instrumentos, en el cómo se llega a ese destino compartido, en las ideas respecto de cuál debería ser el futuro de la Argentina. Parece que allí radica ese punto de equilibrio que fue lo que hizo posible la conformación de la coalición, y me parece que no hay que tener temor a esas heterogeneidades que en definitiva son las que enriquecen, pero por sobre todas las cosas me parece que siempre hay que estar muy claros respecto de aquel concepto originario sobre el que muchas y muchos basamos la esencia de la unidad, que como te decía antes es la unidad del pueblo argentino, y en ese sentido me parece que siempre la guía principal es la escucha empática y el respeto, por sobre todas las cosas, de lo que fue y es el contrato electoral que la coalición ahora de gobierno suscribió con el pueblo argentino, que se selló en las urnas en 2019, y me parece que lo que nos corresponde es eso, ¿no? Lo que le corresponde al gobierno de Frente de Todos es honrar siempre y en cada momento el mandato electoral que el pueblo argentino, obviamente con una enorme sensibilidad que muchas veces se agudiza en situaciones muy críticas
como la que le toca vivir a la Argentina, porque venimos de 4 años muy duros de lo que significó el gobierno de Mauricio Macri y una tercera vuelta de neoliberalismo en nuestro país, con el agravante indiscutible de un proceso histórico de sobreendeudamiento externo y de fuga de capitales. Y, por supuesto, los 2 años de pandemia que también han sido durísimos en todo el mundo y en la Argentina muy, muy duros también, porque la pandemia se montó sobre una situación que ya era delicada antes de que la pandemia irrumpa en nuestro país, y eso por supuesto que también agudiza la sensibilidad de nuestro pueblo, y tal vez digamos que es una sociedad, la Argentina, que está en peores condiciones que otras sociedades del mundo a la hora de aguardar respuestas, ¿no? Las respuestas son urgentes en nuestro país porque tenemos 40% de pobreza y otro tanto por ciento de la población que, si bien no entra en las estadísticas de la pobreza, más allá de que ganen 2 pesos con 50 más o 2.000 pesos más o 10.000 pesos más, no la están pasando mejor que aquellos argentinos y argentinas que sí están habitando por debajo de la línea de pobreza estadísticamente. Lo mismo podemos decir de la desocupación, de los niveles elevadísimos de informalidad, de la obscena profundización de la desigualdad que venimos también acumulando desde hace ya casi 6 años, desde que asumió Mauricio Macri, y que es un proceso que también se ha agudizado durante la pandemia. Es decir, el cuadro socioeconómico es sumamente delicado y eso le pone un ritmo de urgencias a las respuestas que nuestra sociedad con justa razón está demandando y esperando, y eso me parece que es sin dudas la principal responsabilidad y el compromiso que a diario se debe honrar en cada una de las decisiones que la dirigencia política, y en general diría no solo la dirigencia política, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que hay otras dirigencias también importantes en la definición del rumbo que sigue nuestro país, como por ejemplo la dirigencia empresaria, y aquí todos y todas tenemos una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad es con nadie más que con el pueblo argentino. Ahora, diputada, se habló mucho, ¿no?, del resultado de las PASO y qué quiso transmitir el votante argentino, Argentina, cuáles eran los cambios en todo caso políticas que se le estaban exigiendo al gobierno nacional. A partir de eso, bueno, todo lo que se desencadenó y una batería de medidas económicas, sociales, políticas que se fueron anunciando. Pero muchos siguen planteando desconocer cuál es el rumbo que quiere el gobierno nacional. Quiero decir, una cosa es poner en la mesa medidas económicas frente a la urgencia, como usted marcaba, y otra es a dónde va el gobierno nacional, y en todo caso, si de puertas para adentro del Frente de Todos se da este debate y qué es lo que se necesita. Quiero decir, hay un Alberto Fernández que se va a animar a librar determinadas batallas, es un Alberto Fernández que quiere consensuar y retrocede cuando alguien pone el grito en el cielo. ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que es muy difícil evitar el conflicto en determinadas circunstancias, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia argentina, no solamente en los últimos años. Hay momentos en los que es tiempo para el diálogo y hay momentos en los que enfrentar el conflicto es inevitable, y entonces indudablemente hay que hacerlo. En este sentido me parece que la designación de Roberto Feletti, por ejemplo, es una luz de esperanza que muchas y muchos hemos visto con expectativa y con muy buenos ojos, porque conocemos la trayectoria de Roberto, porque conocemos sus convicciones, porque ha mantenido siempre una posición muy clara, y en esto me parece que también es importante, ¿no? La confianza de la sociedad también tiene que ver con el capital político que acumulan sus dirigentes y la posibilidad de mostrar frente al pueblo una coherencia a lo largo del tiempo. Eso me parece que fortalece el vínculo entre la ciudadanía y la política, que es un vínculo que está muy deteriorado, ¿no? Y esto me parece que también es importante que
que quienes tenemos responsabilidades en la política hagamos una reflexión muy profunda. Yo creo que algo de esto es lo que se ha expresado en las urnas. Yo la verdad es que he leído el mensaje de las urnas como una importante lección política que la ciudadanía también le ha dado a la dirigencia, no solamente a nuestro gobierno, sino a la dirigencia política en general, pero en particular lo que podríamos considerar nuestro electorado, ¿no? El electorado que condujo al Frente de Todos a la presidencia, donde más allá, digamos, de los análisis apurados que por ahí primaron durante las primeras horas posteriores a las PASO, cuando nos hemos podido sentar a analizar más detenidamente esos números y cómo fueron los resultados y qué es lo que ocurrió en los distintos lugares, claramente no hubo un corrimiento a la derecha del electorado argentino, y eso habla de una madurez política y de una, si se quiere, racionalidad histórica que me parece que es algo que tenemos que resaltar definitivamente. Es un electorado que sencillamente ha encontrado un mecanismo a través del juego democrático, a través de las urnas, de decir qué es lo que está en el sentido de lo que se había votado 2 años atrás y qué es lo que considera que debe ser rectificado respecto de ese rumbo. Vos fíjate que el voto preponderante fue el voto que no estuvo, la gente que se quedó en su casa. Nosotros mirábamos, por ejemplo, la curva de los registros, del registro telefónico al que llamamos cuando tenemos algún síntoma de COVID, ¿no? Esa es una curva que venía muy bajita durante todo el mes previo al domingo de las elecciones, y que el domingo de las elecciones trepa impresionantemente y hace un pico, y el lunes siguiente al domingo vuelve a bajar a los niveles normales que venía trayendo durante todo el mes previo. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, corrobora lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que muchos argentinos, argentinas y muchas y muchos bonaerenses llamaron para notificar que tenían algún síntoma de COVID como cobertura para no ir a votar, porque evidentemente tenían razones o sentían que tenían razones para no ir a votar. Y el otro dato es que la izquierda, más allá de todo lo que se ha dicho y hablado y escrito sobre el fenómeno Milei, que es un fenómeno muy porteño, pero a nivel nacional fue la izquierda, o yo diría la autoproclamada izquierda, para que no se enoje ningún compañero de la izquierda nacional. O el trotskismo, claro, queremos, el trotskismo, sí. Claro, que resultó la tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Y eso también me parece que son los dos elementos que hablan de lo que ha ocurrido con el electorado del Frente de Todos y la forma que ha encontrado nuestro electorado de expresar claramente un descontento, si queremos, la expectativa de que pueda imprimirse una dinámica de otras características en la gestión de gobierno de aquí en adelante para los 2 años que quedan de mandato. Y creo que tiene que ver, como te decía antes, con la justa necesidad que tiene nuestra ciudadanía de que se ataquen cuestiones que hacen ya muy difícil la vida cotidianamente, ¿no? Uno piensa inmediatamente en la situación de los precios, en particular de los precios de los alimentos, que sabemos claramente que afecta con muchísima más fuerza, nos afecta a todos, pero con muchísima más fuerza a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Lo mismo pasa con la desocupación, con la informalidad o incluso con el temor de perder el empleo que asoma en cada crisis para aquellos y aquellas que todavía conservan la bendición de tener su fuente de trabajo, ¿no? Bueno, estos son, me parece, los problemas urgentes y me parece que siempre es bueno volver un poco a las fuentes, ¿no? Creo que... Perdón, que Fernanda. Kirchner, déjame que con esto cierro y le termino de responder la pregunta a tu colega. Néstor Kirchner dijo alguna vez que los problemas sociales no se atacan a través de políticas sociales o de políticas de asistencia social, sino que se atacan a través de la política económica, y me parece que ese es el camino, ¿no? Sobre todo en estos días donde se habla tanto de reformas laborales, de reformas estructurales, recordar que en aquellos 12 años donde los argentinos y las argentinas realmente vivimos mejor y pudimos elevar nuestra calidad de
vida, todas esas mejoras se construyeron sin ninguna reforma estructural, sin reformas laborales, sin recortes de derechos, sin recortes de aportes patronales, ni quitas de indemnizaciones. Por el contrario, regía la doble indemnización y se crearon 6 millones de puestos de trabajo, se redujeron 30 puntos de pobreza y se redujo por primera vez desde la irrupción de la dictadura cívico-militar la desigualdad en nuestro país. Así que creo que el camino indudablemente es el de una correcta política económica que nos vuelva a colocar en el sendero del crecimiento, de la justa distribución de los frutos de ese crecimiento, de la generación de empleo, que es lo que en definitiva permite reparar las heridas de la pobreza. Muy bien, diputada Fernanda Vallejos, muchas gracias. No, por favor, un abrazo. Buen día. El Puente. Vanessa Feuer, Jorge Costinger.